Hola a todos. Hoy les hablaremos acerca de la película Los chicos de la señora Evers. Esta película es relacionada con el respeto a la dignidad humana en la ciencia. Esta historia, basada en hechos reales, nos invita a pensar profundamente sobre los límites éticos de la investigación médica y la importancia de proteger siempre los derechos de las personas, sin importar el contexto ni los fines científicos. La película nos invita a reflexionar acerca de si olvidamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Esta cita es más que una advertencia, es un llamado a la memoria, a la conciencia colectiva y a la responsabilidad ética de quienes se dedican a la ciencia y a la salud. Nos recuerda que los errores del pasado no deben quedar enterrados, sino que deben ser conocidos y analizados para no volverlos a cometer. Esta película nos narra uno de los episodios más tristes y alarmantes en la historia de la medicina moderna, el estudio de sífilis de Tuskegee. Ese experimento fue llevado a cabo en los Estados Unidos en la década de los 1930, en una comunidad afroamericana pobre y vulnerable. Más de 600 hombres, la mayoría campesinos, con escasa educación, fueron seleccionados con la promesa de recibir tratamiento gratuito para la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que en esa época tenía graves consecuencias. Sin embargo, lo que en apariencia era una campaña de salud pública se convirtió en un experimento cruel y deshumanizante. Los médicos responsables decidieron no tratar a los pacientes, incluso cuando años después ya existía la penicilina, un medicamento efectivo para curar la enfermedad. El objetivo era simplemente observar cómo avanzaba la sífilis en el cuerpo humano sin intervención médica. Esto se hizo sin informar a los pacientes, sin pedir su consentimiento y sin respetar su dignidad ni sus derechos más básicos como seres humanos. En este caso, pone en evidencia cómo el racismo, la desigualdad social y la falta de ética científica pueden combinarse para cometer graves abusos en nombre de la investigación. La figura de la enfermera Evers, quien se debate entre su vocación de cuidado y su lealtad al sistema médico, representa también el conflicto moral que puede surgir cuando se pierde la vista el bienestar de las personas. Por eso, hablar de esta historia no es solo recordar un hecho del pasado, sino también una forma de entender por qué hoy existen normas éticas que rigen la investigación médica y por qué es tan importante defender siempre el respeto por la dignidad humana. Esta película nos enseña que el conocimiento sin principios puede llevar a consecuencias devastadoras y que la ciencia solo tiene valor si está al servicio de las personas. Desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, en este caso representa una de las violaciones éticas más graves de la historia de la investigación médica. Se trata de una situación en la que se vulneraron los derechos fundamentales de un grupo de personas, en su mayoría afroamericanos de bajos recursos, quienes fueron utilizados como sujetos de estudio sin su conocimiento ni su consentimiento. Uno de los principios éticos más importantes en la práctica médica es la autonomía, es decir, el derecho de cada persona tiene a tomar sus decisiones libres e informadas sobre su salud y su cuerpo. En este caso, dicho principio fue completamente ignorado. Los pacientes nunca fueron informados del diagnóstico real de sífilis, ni de los riesgos que llevaba no recibir el tratamiento. Tampoco se les ofreció la posibilidad de acceder a la penicilina cuando éste se convirtió en el tratamiento estándar, lo que agravó su sufrimiento y en muchos casos condujo a su muerte. La señora Evers, como enfermera afroamericana que conformaba parte del equipo del estudio, se, con- se encontró en una situación profundamente conflictiva desde el punto de vista moral. Por un lado, su intención inicial era la de servir a la comunidad, ofrecer cuidados, generar confianzas, pero con el paso del tiempo, esa intención se vio eclipsada por su participación en un experimento que causó daño, que manipuló la confianza de los pacientes y que priorizó los intereses científicos sobre la vida humana. Esa tensión interna refleja la dificultad de actuar éticamente cuando se está atrapado en un sistema desigual y autoritario. Analizamos que se menciona que la ciencia debe estar siempre al servicio del ser humano, representando su dignidad, su libertad y sus derechos. En ningún caso puede justificarse una investigación que sacrifique los principios en nombre del progreso científico. Lo que ocurrió en este caso fue precisamente lo contrario. La ciencia fue usada como excusa para mantener una estructura del poder
discriminación, donde se consideró aceptable experimentar con vidas humanas sin otorgarles voz ni valor. Además, en este caso se revela la importancia del consentimiento informado, un principio que hoy en día es obligatorio en cualquier investigación médica o intervención clínica. Los pacientes deben de conocer los objetos de una investigación, los riesgos potenciales, las alternativas del tratamiento y deben dar su autorización libremente, sin presión, sin engaños. En la situación que analizamos no hubo ni transparencia, ni consentimiento, ni respeto por el bienestar de los pacientes y participantes. La historia de los chicos de la señora Evers nos ofrece una mirada profunda y dolorosa a uno de los episodios más oscuros de la medicina en el siglo XX. El estudio de sífilis de Tuskegee, llevado a cabo en Estados Unidos entre el periodo de 1932 y 1972. En este experimento, cientos de hombres afroamericanos fueron engañados y privados deliberadamente de tratamiento médico para observar el desarrollo natural de esta enfermedad. Estos pacientes en su mayoría eran pobres y analfabetos. Creían estar recibiendo atención médica gratuita, cuando en realidad eran utilizados como sujetos de experimentación sin un consentimiento informado previo por parte de ellos. Este caso es una muestra evidente de cómo la ciencia, cuando se ejerce sin principios éticos, puede convertirse en un instrumento de opresión y sufrimiento. La investigación científica debe buscar el progreso y el bienestar de la humanidad, pero sin ética esos avances pierden legitimidad y humanidad. Cuando la vida de las personas se reduce a simple datos para un experimento, se pierde el valor más fundamental y primordial de la medicina, que es el respeto por la dignidad humana. Gracias a tragedias como la de Tuskegee, la comunidad internacional se vio en la necesidad de establecer marcos éticos que guíen a todas las investigaciones médicas que se realicen. Así nacieron documentos fundamentales como el Código de Nuremberg en 1947, tras los juicios a médicos nazis acusados de crímenes contra la humanidad, y la Declaración de Helsinki en 1964, elaborada por la Asociación Médica Mundial. Estos instrumentos establecen principios esenciales como el consentimiento informado, la autonomía del paciente, la evaluación de riesgos y beneficios y la obligación de que toda investigación esté orientada al bien del sujeto participante. En la actualidad, estas normas internacionales siguen siendo pilares en la formación y la práctica médica, recordándonos que el fin no justifica los medios y que ningún avance científico puede construirse a costa del sufrimiento humano. El bienestar del paciente debe estar siempre por encima de cualquier objetivo experimental. Y es justamente este compromiso con la ética el que diferencia a un buen profesional de salud de un mero técnico. Como futuros profesionales de la salud, nuestra responsabilidad es inmensa. No solo debemos formarnos en los aspectos científicos y técnicos de nuestra disciplina, sino también en la reflexión ética que guíe cada una de nuestras decisiones, el respeto por la autonomía y la equidad en el acceso a los tratamientos, la justicia y la atención médica y la sensibilidad frente a las diferencias sociales y culturales. Son valores que deben estar siempre presentes en nuestro ejercicio profesional. En conclusión, la historia del estudio de Tuskegee no solo nos duele como una herida en la historia de la medicina, sino que también nos obliga a mirar con firmeza hacia el futuro. Nos enseña que el conocimiento sin conciencia puede deshumanizar y que el verdadero valor de la ciencia radica en su capacidad para mejorar vidas sin vulnerar derechos. Como profesionales en formación, nuestro deber no solo es curar, sino también proteger, escuchar, respetar y sobre todo nunca perder de vista que cada paciente es una persona, no un objeto de estudio. La ciencia más grande siempre será aquella que se construya con compasión, justicia y respeto por la dignidad humana.